Bueno muchachos, les envío un cordial saludo, espero que estén muy bien. En esta videoclase vamos a concluir con la historia de Colombia durante el siglo XIX, explicando los últimos 4 hechos importantes que se dieron durante la hegemonía conservadora, que quedaron pendientes de la anterior videoclase, que fueron básicamente lo que fue la separación de Panamá, el quinquenio de Reyes, la danza de los millones y la masacre de las bananeras. Vamos a explicar esos 4 hechos para comprender un poco lo que fue el fin del siglo XIX aquí en Colombia e inicios del siglo XX. Entonces, antes de empezar, les recuerdo que pues, registre su asistencia en los comentarios. Ya sabe que pues este trabajo me lo puede enviar al correo electrónico profesordaniel1986@gmail o a el aula virtual, según el tutorial que yo ya les subí a principios de este cuarto periodo, donde les explico cómo enviar los trabajos ahí. Las preguntas están aquí abajo, entonces pues cualquier duda o inquietud ya saben, me escribe al correo. Entonces vamos a empezar, bienvenidos. De la raza, somos hermanos, bajen las armas, queremos paz, queremos más que un río de sangre en tu piel. Bueno, otro de los hechos importantes que se dio en la historia de Colombia, empezando el siglo XX, y que fue traumático para la historia del país, no solo para ese momento, sino que yo pienso que incluso hasta la actualidad, tuvo que ver con la separación de Panamá. La separación de Panamá fue un hecho muy traumático para la historia del país, porque fue prácticamente la separación de gran parte de lo que era nuestro territorio colombiano, que pues cuando comencemos a explicar por qué se dio, vamos a darnos cuenta que hubo responsabilidades tanto de los dirigentes políticos de acá de Colombia, pero hubo un oportunismo también extranjero, por un interés geopolítico que había en ese momento, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que pues obviamente fue algo muy difícil, que en realidad también generó pues unas tensiones diplomáticas entre el gobierno de Colombia y entre el gobierno de Estados Unidos, que es el país del que vamos a hablar, pero nos daremos cuenta que fue algo que fue bastante, digámoslo así, difícil, y que incluso llama la atención como hoy por hoy los últimos gobiernos aquí de Colombia se les hace agua a la boca diciendo que Estados Unidos es el principal aliado de Colombia, socio estratégico, etcétera, y toda esa mano de pendejadas que dicen, cuando en la historia de Colombia Estados Unidos fue uno de los principales verdugos, por decirlo de alguna manera, hubo oportunistas que llevó a que gran parte de este territorio de nuestro país, que es Panamá, se separara, gran parte pues por la influencia que tuvo de Estados Unidos. Entonces pues bueno, vamos a explicar un poco de eso, por qué se dio la separación de Panamá. Entonces esta separación de Panamá hay que entendérsele ligada con lo que fue la guerra de los 1000 días y con los intentos que hubo incluso años antes, durante el siglo XIX, pues de esta región de quererse separar de Colombia, pues entre muchas razones, y eso hay que reconocerlo, porque digamos durante mucho tiempo Panamá fue una región muy desprotegida, muy olvidada por el gobierno colombiano. Ese istmo era prácticamente un territorio que casi no tenía servicios públicos, estaba como muy a su suerte, digamos que nominalmente hacía parte del territorio colombiano, pero la presencia del Estado allá era muy precaria, como lo hubo en gran parte y en otras regiones aquí en Colombia. Entonces en ese sentido, eso digamos que también alentó a que muchas de la élite panameña buscara, digamos, separarse, tener autonomía, pero digamos que su oportunidad fuerte se vino a dar después de la guerra de los 1000 días. ¿Por qué? Porque la guerra de los 1000 días, como lo vimos en la anterior videoclase, fue un conflicto que debilitó mucho más aún. O sea, si el gobierno colombiano durante el siglo XIX fue débil y no supo ejercer una soberanía fuerte en todo su territorio nacional, la guerra de los 1000 días lo debilitó más. Y eso le dio muchas fuerzas a estas élites, digamos, que querían como separarse, en este caso Panamá. Y pues había una coyuntura internacional y un interés geopolítico muy importante que le sirvió como de una manera muy oportuna para estos intereses separatistas, y era el interés que había de crear un canal interoceánico que conectara el océano Atlántico y el océano Pacífico, porque eso obviamente iba a ser algo que iba a facilitar mucho el comercio que se iba a dar entre Europa
y Asia, que pues era un comercio bastante fuerte porque en Asia estaban principalmente las colonias francesas, las colonias británicas, y pues antes les tocaba dar toda una vuelta para llegar hasta la India, hasta China, les tocaba ir por Sudáfrica, llegar hasta el Océano Índico, o sea, era una vuelta muy grande, o le tocaba bajar por el cono allá de la Isla del Fuego, por la Patagonia en Argentina, pero pues si se hacía el canal interoceánico por Panamá se iba a reducir mucho el comercio que había entre Europa y Asia. Ya había un proyecto, de hecho el gobierno colombiano ya había establecido un proyecto con empresarios franceses, con el gobierno francés, para crear ese canal interoceánico. Lo habían dejado a un señor que había sido el mismo que había construido el canal del Suez por allá en África, digamos en Egipto, el canal del Suez como tal, pero digamos que a los franceses les costó mucho llevar a cabo ese proyecto, pues por cuestiones de sobrecostos y cosas que no se dieron, y los Estados Unidos también estaban muy interesados en ese canal, porque pues obviamente si ellos pasaban a administrar ese canal, pues obviamente eso iba a ser como un peaje, y todos los barcos que recuerden que en esa época y pues actualmente también mucha de la mercancía que se comercia a nivel internacional se hace por vía de marina, por vía de barcos marinos. Entonces en ese sentido el que lograra, digámoslo así, controlar ese canal de Panamá, pues iba a tener un negocio redondo, porque iba a tener casi que todo el comercio mundial que iba de entre Europa y Asia, pues iba a tener como la llave para permitir el paso por ese canal. Entonces en ese sentido Estados Unidos tenía un interés geopolítico muy fuerte en ese sentido. Como el gobierno colombiano pues no le quiso dar tanto ese negocio a los norteamericanos, y se presentó esta coyuntura de la guerra de los 1000 días, cuando se terminó allá en 1903, en 1902, básicamente pues digamos que se dio esos intentos que había dentro de esa élite panameña de quererse separar de Colombia, y pues esos intereses que tenía Estados Unidos sobre el canal de Panamá se dio pues digamos de una manera muy propicia para que estos dos intereses, tanto del gobierno norteamericano como esta élite panameña, se unieran para de por sí promover la separación de Panamá. Entonces obviamente Colombia estaba saliendo de ese conflicto de la guerra de los 1000 días, obviamente cuando se da cuenta de que Panamá se quería separar, pero pues cuando vaya a ejercer soberanía llegan los Estados Unidos con los barcos, con los marines mandados por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y dice que respalda a Panamá y su intención de separarse. Pues obviamente el gobierno de Colombia no podía hacer más que rasgarse las vestiduras, porque fuerza no tenía para enfrentarse contra los norteamericanos. Los Estados Unidos ya era una potencia que venía creciendo, y a nivel militar y a nivel marino pues ya tenía una cierta, digámoslo así, fuerza y una cierta imponencia. Y pues en ese sentido pues se da esta separación. Obviamente eso va a generar una crisis diplomática entre los dos países, porque prácticamente el gobierno colombiano va a pegar el grito en el cielo, va a decir cómo es posible que Panamá se separe, que los Estados Unidos aprovechen esa coyuntura de debilidad del gobierno colombiano. Pero pues la cuestión es que al fin de cuentas a los gringos lo único que les importó fue que sencillamente Panamá se separara, para que una vez separados Panamá les diera y se comprometiera, porque pues esa era parte del compromiso, de que les iba a dar a los norteamericanos la concesión, es decir, la administración de ese canal, para no solo construirlo, sino también para administrarlo durante 100 años, un negocio redondo que se hicieron los norteamericanos. Obviamente eso fue algo que fue muy difícil, como les decía, de asimilar aquí para el gobierno colombiano, pero pues también hubo una gran responsabilidad del gobierno central, porque número uno, a pesar de que pues se rasgaba vestiduras y decía que cómo así, que esos gringos, que cómo nos van a quitar Panamá, al final terminaron aceptando a través de los tratados políticos entre el gobierno de Estados Unidos, Panamá y Colombia, que la de Panamá pues obviamente era una república independiente, que el canal iba a quedar en manos del gobierno panameño. Y pues obviamente a pesar de que se crearon una tensión política y diplomática entre los dos países, pues digamos que después Estados Unidos, ahí como para tratar de resarcir y pues no como decirle, ay mire, no llore más al gobierno colombiano, por allá en la década de los 20 pues lo indemnizó con $25 millones, lo cual va a dar inicio a lo que se va a conocer, y más adelante vamos a explicar que fueron la danza de los millones. Fue mucho dinero pues para esa época, incluso sería mucho dinero para la época actualmente, pero pues esa fue como la manera como Estados Unidos trató de indemnizar, como decirle, mire, yo sé que si le quité su territorio, pero mire, ahí le doy para los dulces, para que pues obviamente no quedemos con rencores, y pues más bien volvamos a ser pues ahí, como se dice, buenos vecinos. Entonces
Eso fue lo que fue la separación de Panamá. Fue un hecho que obviamente operó, fueron los intereses geopolíticos. Como les decía, fue una cuestión bastante, digamos, difícil y traumática para la historia del país, porque desde ahí, digamos que Colombia ya dejó de tener soberanía sobre el territorio que hoy conocemos como Panamá. Queremos más que un río de sangre en tu piel. Bueno, otro hecho importante que se dio durante la hegemonía conservadora tuvo que ver con el quinquenio de Rafael Reyes. Este quinquenio va a durar de 1904 a 1909. Este gobierno fue muy importante porque fue el que prácticamente le tocó recibir al país después de una guerra de los 1000 días y después de la separación de Panamá, es decir, un país desanimado, con la moral baja, muy desorganizado. Entonces este señor lo que hizo fue como de una u otra forma volver, como se dice, a poner a Colombia a marchar, pues digamos, para que pues no se quedara, como se dice, ahí estancada, pues después de estas situaciones que había acabado de pasar el país como tal, ¿no? Entonces, entre las cosas que, digamos así, se le destacan en su gobierno, a pesar de que solo fue 5 años, está el hecho, por ejemplo, de que volvió a establecer el monopolio del Estado en la producción tanto del alcohol, del licor como tal, como del tabaco. Digamos que eso es importante porque es que antes, recordemos que antes de la hegemonía conservadora venía Colombia de un proceso de federalización donde no había un gobierno central fuerte. Otro aspecto importante que se le destaca mucho a este señor es que creó el Ministerio de Obras Públicas, con lo cual permitió que se pudieran financiar con recursos del Estado obras públicas de infraestructura, vías de comunicación, ferrocarriles. Recordemos que para esa época el ferrocarril era la principal forma de comunicación para llevar mercancías de un lugar a otro. Estableció, por ejemplo, el Banco de la República o Banco Central, que es el que va a darle estabilidad monetaria al país, porque hasta antes del Banco de la República no había un control del dinero circulante en el país, porque pues no había una entidad que se encargara de regular eso, sino que como eso venía desde la época de los Estados Unidos de Colombia, eso por lo general era más regulado por bancos, pero no había una autoridad central que se encargara de eso. Entonces eso le va a dar una estabilidad monetaria al país, y de hecho se puede decir que el Banco de la República, que actualmente existe, se creó en la época, digámoslo así, de Rafael Reyes. Por ejemplo, logró un tratado muy importante para la época, que fue el tratado Haber-Bourguiba, que lo que hace es permitir que el país pueda acceder al crédito internacional. Con eso, ¿qué se va a poder hacer? Se va a poder sanear pues la deuda externa que tenía el país para esa época, pero también financiar actividades productivas de aquí del país, que por aquel entonces estaban pues un poco estancadas, actividades tales como la minería, la exploración de petróleos, la producción agrícola, la industria textil, la industria de plásticos, de vidrios, e incluso el cultivo de café, que pues durante la hegemonía conservadora es cuando se va a convertir en el producto de exportación de Colombia. Entonces eso se hace, digamos, a través, digamos, de ese tratado, que fue, digamos así, muy importante. Digamos que durante este gobierno de Reyes se le va a quitar el poder a los ciudadanos de poder usar las armas, y se va a establecer el monopolio estatal de las armas, lo cual pues es, digamos, es un hecho importante, porque pues digamos que hasta antes de este gobierno pues las personas, los estados, digamos los antiguos estados federados, podían llegar a tener una fuerza militar que podía ser más fuerte que el gobierno central. Entonces en ese sentido eso era algo que pues para un estado que se dice que es republicano, que es un estado que pues que tiene las características propias de un estado, pues debe que tener el monopolio de la violencia, es decir, el control del uso y porte de armas, es decir, la fuerza pública es la que debe que contar con eso. Entonces se acabó, digamos así, como ese uso de las armas que no tenía control, y lo centró principalmente en lo que es la fuerza pública aquí en Colombia. Algunos dicen, digamos, que este señor estableció u organizó, por decirlo de alguna forma, un ejército nacional verdaderamente dicho, porque acordémonos que antes los ejércitos era más en función de sus estados federados y no un ejército como tal nacional. Entonces digamos que estos hechos, digamos, se le destacan mucho a este señor, porque prácticamente lo que hizo es que después de un momento de guerras, de separación, digámoslo así, de incertidumbre que vivía el país, el hombre pues lo que hizo fue como ponerle orden a Colombia,
aunque pues fue muy criticado y hubo mucha oposición. De hecho al tipo le tocó después irse del país porque generó mucha resistencia a sus políticas, pero digamos que desde la perspectiva histórica se puede decir que estabilizó al país y le puso orden en unos momentos en los cuales Colombia estaba muy, digámoslo así, impactada por hechos que le habían acabado de ocurrir, y pues que en ese sentido permitió que Colombia tuviera cierta estabilidad. Y pues de otro hecho importante que también se me escapaba era que permitió también la inversión extranjera pues para la exploración, digámoslo así, de recursos mineroenergéticos. Es en el contexto de estos años en que se crea por ejemplo Ecopetrol como la primera empresa, digámoslo así, nacional que digamos se encarga de explorar, de buscar recursos petrolíferos que pues obviamente después le van a servir pues a la economía del país. Entonces en ese sentido esos fueron los aspectos más importantes del gobierno de Reyes, y por eso es que dentro de la hegemonía conservadora se le destaca como un periodo importante, que aunque solo fueron 5 años, pero fueron 5 años que Colombia pudo comenzar otra vez a retomar el ritmo y pues avanzar hacia, digámoslo así, en un sentido más de desarrollo y de progreso en esos años. Bueno, otro hecho importante que se dio durante la hegemonía conservadora en la década del 20 va a ser lo que se va a conocer como la danza de los millones. La danza de los millones fue un periodo en la década del 20, de 1923 hasta 1929 más o menos, cuando el país va a experimentar un auge económico dado principalmente por dos razones que son: número uno, el alza en los precios de los productos que exportaba no solo Colombia sino América Latina, debido a que pues en Europa, que pues ya estaba comenzándose a recuperar de la Primera Guerra Mundial, pues comenzó a haber una alta demanda de los productos que se compraban, o que mejor dicho, que América Latina pues le vendía a Europa como tal. Y pues obviamente eso contribuyó a que hubiese un crecimiento económico. En ese contexto, digamos, Colombia consolida su producción de café y digámoslo así, se consolida como un país exportador de café para esa época. Otro factor también, otro hecho que también influyó para que se diera este hecho de la danza de los millones, fue el flujo del capital norteamericano hacia Colombia, principalmente por lo que fue la indemnización que el gobierno de Estados Unidos le dio al gobierno colombiano debido a la separación de Panamá, que fueron cerca de 25 millones de dólares. Eso pues obviamente fue mucho dinero que entró para el país, por un lado pues por su aumento en las exportaciones, en los precios de las exportaciones que ellos tenían, y pues por otro pues el dinero que viene de Estados Unidos y el capital que venía de este país. Y pues mucho, digamos, de este dinero se comenzó a invertir aquí en el país, principalmente en lo que era obras de infraestructura, vías de ferrocarril, vías de comunicación. Se comenzó a fomentar fuertemente la industria, digamos, en Colombia. Digamos que es en este contexto en el que el Banco Central, que se había creado pues en la época de Rafael Reyes, se va a convertir en lo que se conoce hoy como el Banco de la República, y va a ser la entidad, digamos así, encargada de controlar, de unificar la política monetaria aquí del país. Pero básicamente esa década va a ser una década de mucha prosperidad, digamos, aquí en Colombia. Pues obviamente hubo plata para todo, pues para muchas cosas, y pues obviamente eso permitió que la economía colombiana durante esa década se reactivara y tuviera un auge muy importante. Bueno, ya para cerrar vamos a hablar del último hecho importante que ocurrió durante la hegemonía conservadora, que fue se podría decir que fue el hecho que marcó el cierre de esta hegemonía conservadora, y fue la masacre de las bananeras. Fue uno de los hechos, quizás, no sé si sea el más, pero sí quizás uno de los más vergonzosos que ha tenido la historia de Colombia, porque prácticamente la masacre de las bananeras va a demostrar cómo el gobierno colombiano en repetidas ocasiones, bueno, en esta ocasión particularmente, pero no ha sido la única, de hecho han habido otras más, pero en esta ocasión cómo le va a dar mayor prelación, le va a dar mayor importancia a los intereses de una empresa, que en este caso es la United Fruit Company, que es una empresa, digamos, gringa, una empresa norteamericana, que prácticamente venía acá, listo, a explotar banano, pero pues lo hizo pues explotando a la gente también que les trabajaba, a los trabajadores como tal que trabajaban en estas zonas de las bananeras.
Y cómo esta gente, pues cuando comienza a luchar, digámoslo así, a protestar por sus derechos, el gobierno, en vez de darle mayor importancia, mayor interés y de respaldar a su propia gente, prefiere tomar partido y apoyar los intereses de esta empresa norteamericana. No ha sido la única vez que ha hecho esto los gobiernos colombianos, eso sí hay que decirlo. Han ocurrido ya muchos más, pero digamos que la masacre de las bananeras llegó a un nivel tal que pues llegó a poner al gobierno a prácticamente a masacrar a su propia gente. ¿Y todo por qué? Por hacer respetar o por darle prevalencia o mayor importancia a los intereses de esta empresa extranjera. De esta empresa que después en la década de los 80 ya no se llamaba United Fruit Company sino Chiquita Brands, y esa empresa estuvo vinculada con financiamiento a grupos paramilitares que también terminaron matando a gente acá de Colombia. Entonces pues como que la historia se repite, pero bueno, vamos a ver un poco pues un video que nos va a explicar un poco qué fue eso de la masacre de las bananeras, así que pues prestemos atención. La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelguistas correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre, dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas. De una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200 y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1.000 huelguistas asesinados. Se especula que son 1.500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos. Y las noticias de Bogotá dicen que son 9, 12 muertos, una cosa así. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda de la masacre de las bananeras.
La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela 100 años de soledad trata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. Bueno muchachos, ya digamos que con esto estamos dando cierre a este tema de la hegemonía conservadora. Prácticamente pues ya con eso digamos se da por terminado este periodo de la historia de Colombia. Después de la masacre de las bananeras se va a dar la transición hacia la hegemonía liberal, ya, pero eso ya es historia del siglo, digamos así, el siglo XX, digamos que llegamos hasta aquí, hasta la hegemonía conservadora. Entonces pues hasta ahí obviamente llegamos en esta videoclase. Pues en efecto, como se pudieron dar cuenta, pues sí fue un hecho bastante bochornoso, fue una masacre, fue una cosa totalmente, digámoslo así, cuestionable, la manera como actuó el gobierno, en fin. El hecho es que eso fue un escándalo público pues para la época y pues también obviamente generó mucha indignación, ¿no? Pero bueno, no siendo más, entonces les recuerdo estos trabajos, aquí abajo están las preguntas que debe resolver con base a esta videoclase. Recuerde que el trabajo me lo debe enviar si usted quiere al correo de profesordaniel1986@gmail.com o si quiere me lo envía al aula virtual. Listo, yo voy a estar revisando las dos. Entonces cualquier duda, inquietud que usted tenga, por favor me escribe ahí al correo, ya sabe cuál. Creo que no es más y pues no sería nada más por ahora. Esta sería la última videoclase de este año en Ciencias Sociales. Entonces pues prepárense pues para la evaluación que vamos a hacer pues general de las 3 videoclases que hemos visto en este periodo. Listo, no siendo más muchachos, que estén muy bien, feliz día.